No fue una noticia lo que me hizo empezar a leer los archivos. Fue una sensación. Una de esas que aparecen sin explicación, como si alguien acabara de pronunciar tu nombre en una habitación vacía. Recuerdo perfectamente el momento. Eran las 2:17 de la madrugada cuando abrí el primer documento. No porque quisiera, sino porque sentía que algo me estaba esperando allí. Y lo que encontré no fueron solo nombres, fechas o declaraciones. Fueron silencios. Vacíos demasiado precisos. Y detalles que parecían mirar de vuelta. No sé en qué momento dejé de estar investigando un caso mediático y empecé a sentir que estaba entrando en algo que no quería ser leído. Lo que vas a escuchar no es una teoría conspirativa ni una recreación morbosa. Son 7 revelaciones que encontré en los archivos desclasificados relacionados con Jeffrey Epstein. 7 detalles que no suelen mencionarse. 7 grietas en la superficie de algo mucho más profundo. Y desde que las leí, no he vuelto a dormir igual. Trabajo editando contenido para canales independientes. Nada glamoroso. Paso horas frente al computador, con la luz tenue, café frío a un lado y el sonido constante del ventilador del equipo respirando como un animal dormido. Me enviaron los documentos en un enlace anónimo. Sin mensaje. Sin advertencia. Solo un archivo comprimido con un nombre extraño, Inventory-7-final. Pensé que sería otro compendio de recortes reciclados. Pero cuando lo abrí, noté algo diferente. Los metadatos mostraban modificaciones recientes. Más recientes de lo que deberían. La primera revelación no estaba en el contenido. Estaba en los espacios en blanco. Páginas enteras con párrafos eliminados, pero no completamente. Si aumentabas el brillo y ajustabas el contraste, se podían distinguir sombras de texto debajo de las barras negras. No eran nombres. Eran descripciones. Frases incompletas. Como observador presente durante, o registro audiovisual archivado en. Lo perturbador no era lo que decían. Era lo que implicaban. Que había algo más. Algo que no estaba destinado a desaparecer, solo a ocultarse mal. Recuerdo haber acercado el rostro a la pantalla, conteniendo la respiración. Sentí frío en los dedos. Afuera, un carro pasó lentamente. Demasiado lento. Pensé que era su gestión. Pero esa noche cerré las cortinas por primera vez en meses. La segunda revelación tenía que ver con horarios. Varias declaraciones coincidían en un detalle mínimo, luces encendidas en habitaciones específicas de la propiedad durante la madrugada. Siempre la misma hora. 2:17 de la mañana. Lo noté porque era la hora que marcaba mi reloj cuando empecé a leer. Las coincidencias no me asustan fácilmente. Pero cuando encuentras el mismo número repetido en contextos distintos, en testimonios separados por años, empieza a sentirse menos como azar. Esa noche, a las 2:17, mi computador se reinició solo. No se fue la luz. No hubo actualización. Solo se apagó. Y al volver a encender, el archivo estaba abierto exactamente en una página que no recordaba haber visitado. La tercera revelación fue una lista. No de nombres conocidos, sino de empleados menores. Personal técnico. Conductores. Gente que no aparece en titulares. Algunos declararon haber visto cámaras donde oficialmente no había cámaras. Otros hablaron de habitaciones sin ventanas donde el sonido se sentía amortiguado. Como si las paredes absorbieran más que ruido. Lo extraño es que varios de esos testimonios fueron retirados días después de publicarse. No corregidos. Retirados. Eliminados del registro público. Intenté buscar versiones archivadas. Algunas existían. Otras no, y mientras navegaba, comencé a notar algo en mi apartamento. El eco. Mi sala nunca había tenido eco. Pero esa noche, cada vez que movía la silla, el sonido parecía más profundo. Más largo.
como si el espacio hubiera cambiado de tamaño. Me levanté para revisar. Todo estaba igual. Las mismas paredes. El mismo techo bajo. Pero el silencio se sentía más pesado. Como si estuviera siendo observado por algo que no necesitaba ojos. La cuarta revelación era una fotografía mencionada en un anexo. No estaba incluida. Solo descrita. Imagen fija capturada desde ángulo superior, presencia adicional no identificada reflejada en superficie. No especificaba qué superficie. No decía quién era la presencia. Solo que no coincidía con ninguna persona registrada en la habitación en ese momento. Busqué referencias. Nada. Ni una copia filtrada. Ni un rumor sólido. Solo esa línea fría, administrativa. Pero mientras la leía, mi pantalla mostró un reflejo. No mío. Un segundo más oscuro detrás de mí. Giré de inmediato. No había nadie. Volví a mirar la pantalla. Solo mi silueta pálida y el resplandor azul. Me dije que era la fatiga. Que llevaba horas sin parpadear. Pero apagué el monitor y, durante unos segundos, el reflejo permaneció. La quinta revelación fue más sutil. Varias víctimas mencionaban una sensación compartida, la impresión de que había alguien más en la habitación, incluso cuando solo estaban con una persona. No hablaban de cámaras. No hablaban de cómplices visibles. Era una percepción. Una presencia. Una respiración que no coincidía. Leí esa parte 3 veces. Y entonces lo escuché. No un ruido fuerte. No un golpe. Solo una exhalación breve detrás de mi cuello. Me quedé inmóvil. Sentí la piel erizarse lentamente, como si cada poro intentara cerrarse al mismo tiempo. No me atreví a girar. Esperé. El sonido no se repitió. Pero el aire en la habitación estaba diferente. Más denso. Como si alguien hubiera estado demasiado cerca. La sexta revelación estaba relacionada con archivos audiovisuales clasificados que nunca fueron liberados. No porque estuvieran perdidos, sino porque oficialmente no existían. Sin embargo, en varios inventarios internos aparecían códigos de referencia a grabaciones. Fechas. Duraciones exactas. Ubicaciones físicas de almacenamiento. ¿Cómo puedes catalogar algo que no existe? Ese detalle me obsesionó. Porque implica que hay registros completos, guardados en algún lugar, con un contenido que nadie quiere describir en voz alta. Y mientras pensaba en eso, mi teléfono vibró. Número desconocido. No contesté. El mensaje de voz se activó solo. No hubo palabras. Solo estática. Y al fondo, algo que sonaba como cinta rebobinándose lentamente. La séptima revelación fue la más perturbadora. No estaba en el archivo principal. Estaba en los metadatos ocultos de una copia secundaria. Una nota interna que decía, monitoreo posterior recomendado. Sujetos con acceso a documentación deben ser observados. No especificaba quién debía observar. Ni cómo. Ni durante cuánto tiempo. Solo esa frase. Sujetos con acceso a documentación. Me quedé mirando esas palabras mientras sentía el pulso en mis sienes. Yo tenía acceso. Yo estaba leyendo. Cerré el archivo. Apagué el wifi. Bajé el brillo de la pantalla hasta casi negro. Pero la sensación no desapareció. Durante los días siguientes, comenzaron pequeños detalles. El cursor moviéndose un segundo antes de que tocara el mouse. La luz del baño encendiéndose con un leve parpadeo cuando pasaba frente a la puerta. Correos vacíos desde direcciones imposibles de rastrear. Ninguna amenaza explícita. Ningún mensaje directo. Solo indicios. Como si alguien quisiera asegurarse de que supiera que no estaba solo en el proceso. Intenté convencerme de que era paranoia inducida por la temática. Pero hay algo que no logro explicar.
Anoche, a las 2:17, recibí una notificación en el escritorio. Un archivo nuevo en la carpeta original. No había descargado nada. El nombre era simple, viewer-log. Lo abrí con las manos sudorosas. Era una lista de fechas y horas. Coincidían exactamente con los momentos en que yo había abierto los documentos. Cada acceso. Cada minuto. Incluso pausas específicas donde me había detenido a releer un párrafo. Al final del registro, una línea adicional, presencia confirmada. No decía de quién. No decía por quién. Solo eso. Desde entonces, el apartamento se siente diferente. No más oscuro. No más frío. Solo, acompañado. A veces, cuando estoy frente al monitor apagado, veo mi reflejo y me parece que tarda medio segundo en imitar mis movimientos. Como si necesitara ponerse al día. He considerado borrar todo. Desconectar. Olvidar que alguna vez abrí ese archivo. Pero hay algo que no me deja. Una intuición constante de que el acto de olvidar no me sacaría del registro. Porque si esa nota interna era real, si realmente monitorean a quienes acceden a cierta información, entonces el simple hecho de haber leído ya me convirtió en parte del inventario. Tal vez estas 7 revelaciones no sean las más impactantes desde el punto de vista mediático. No hablan de escándalos nuevos ni de nombres sorprendentes. Hablan de ausencias. De registros que existen sin existir. De presencias que no figuran en listas. De cámaras que no deberían estar ahí. De horarios que se repiten como un latido oculto. Y sobre todo, de la sensación persistente de que observar ciertos archivos implica aceptar que también puede ser observado. Mientras termino de contarte esto, son las 2:16 de la madrugada. El ventilador del computador suena más fuerte que de costumbre. Mi respiración se mezcla con ese ruido constante. Estoy mirando el reflejo negro de la pantalla. Esperando. Porque si algo he aprendido después de leer esos documentos es que algunas historias no terminan cuando cierras el archivo. Algunas empiezan cuando alguien más confirma que tú también apareces en el registro. Si alguna vez decides buscar por tu cuenta, hazlo con la luz encendida. Y si a las 2:17 sientes que alguien respira detrás de ti, no te apresures a girar. Puede que no veas nada. Pero eso no significa que estés solo. Aquí, en la oscuridad, nunca lo estás. No estás solo. Y después de decirlo en voz baja, casi como una prueba, el aire cambió. No fue un cambio brusco, no fue una corriente fría atravesando la habitación ni un sonido repentino que justificara el sobresalto. Fue algo más íntimo. Más cercano. Como si las palabras hubieran sido escuchadas por alguien que estaba esperando que las pronunciara. Me quedé quieto frente al monitor apagado. La pantalla negra devolvía mi reflejo con una ligera distorsión, como si el cristal estuviera respirando. Parpadeé varias veces para asegurarme de que seguía viendo bien. Mi rostro estaba allí. Mis ojeras marcadas. La luz tenue detrás de mí. Pero había algo en la profundidad del negro que no lograba enfocar. Algo que no era exactamente una sombra, pero tampoco ausencia. Sentí un cosquilleo en la nuca. Ese tipo de sensación que suele aparecer cuando alguien te observa desde muy cerca. Me dije que era sugestión. Que después de horas hablando de monitoreo, registros y presencias invisibles, era natural que mi mente empezara a completar espacios vacíos. Cerré los ojos durante unos segundos. Respiré lento. Conté hasta 5. Cuando los abrí, la habitación estaba igual. Silenciosa. Inmóvil. Pero mi percepción no. Porque el silencio ya no se sentía neutral. Tenía textura. Era un silencio atento. Caminé hacia la cocina para servirme agua. El suelo crujió bajo mis pasos como siempre, pero esa noche el sonido parecía retrasado, como si mis pies tocaran primero y el crujido llegara una fracción de segundo después. Me detuve.
Volví a dar un paso. Otra vez ese pequeño desfase. No era algo evidente. Si no estuviera concentrado, no lo notaría. Pero ahora lo notaba todo. El refrigerador emitía su zumbido constante. El reloj de pared marcaba las 2:19. Me quedé mirando el segundero avanzar. 2:20, sentí alivio irracional. Como si haber superado las 2:17 me colocara fuera de algún umbral invisible. Me apoyé en el mesón. El agua sabía normal. Fría. Real. Me repetí que todo estaba bien. Que los archivos eran solo archivos. Que el mensaje presencia confirmada podía ser una broma, una manipulación, un eco digital. Volví al estudio decidido a cerrar todo. A borrar la carpeta completa. A desconectar el router. Pero cuando me senté frente al computador, la pantalla ya estaba encendida. No mostraba ningún documento. Solo el escritorio. El cursor parpadeando en el centro. Parpadeando con un ritmo que no coincidía con el habitual. Demasiado lento. Demasiado constante. Sentí un peso en el pecho. No miedo explosivo. Algo más sostenido. Como si una mano invisible se apoyara suavemente sobre mi esternón para recordarme que estaba ahí. Moví el mouse. El cursor respondió, pero con una leve demora. Abrí la carpeta. Inventory-7- final seguía allí. No la había abierto todavía. Y sin embargo, la fecha de último acceso marcaba 2:18 de la mañana. Tragué saliva. Mis manos estaban húmedas. No recordaba haberla tocado después de cerrar todo. Pensé en virus. En accesos remotos. En explicaciones técnicas. Pero la sensación no era tecnológica. Era personal. Como si el archivo no se hubiera abierto solo, sino que alguien lo hubiera hecho para mí. Lo abrí. La carpeta estaba vacía. Vacía de documentos, de subcarpetas, de registros. Solo quedaba un archivo de texto nuevo. Acknowledge. Lo abrí con una presión lenta sobre el touchpad. Dentro, una sola línea, la observación es bidireccional. Sentí que el aire se volvía más denso. Mis oídos comenzaron a percibir un leve pitido, como cuando el silencio es tan profundo que tu propio sistema nervioso se vuelve audible. Cerré el archivo de golpe. Me levanté de la silla tan rápido que ésta chocó contra la pared. El golpe sonó amortiguado. Demasiado amortiguado. Miré alrededor. Las paredes parecían iguales, pero la distancia entre ellas se sentía menor. Como si el apartamento se hubiera contraído apenas unos centímetros. Fui hasta la puerta principal y revisé la cerradura. Estaba asegurada. Miré por la mirilla. El pasillo vacío. Luz blanca, constante. Volví a cerrar. Mi respiración era superficial. Intenté regularla. Inhalar. Exhalar. Pero cada vez que inhalaba, tenía la impresión de que el aire ya había sido usado. Como si no fuera el primero en respirarlo. Me quedé quieto en medio de la sala. Escuchando. Esperando un sonido que justificara todo. Y entonces lo oí. No provenía de ninguna dirección clara. No era un golpe ni un susurro definido. Era más parecido a una vibración baja, como si alguien estuviera desplazando lentamente la palma de la mano por una superficie de madera. Se detuvo cuando intenté localizarlo. Di un paso hacia la pared. Silencio. Otro paso. Nada. Pero cuando regresé al centro de la habitación, la vibración volvió. Esta vez más cercana. Más profunda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era frío ambiental. Era interno. Un descenso súbito de temperatura bajo la piel. Volví al computador. No porque quisiera, sino porque entendí algo que me hizo sentir peor. Si la observación era bidireccional, cerrar los ojos no cambiaría nada.
Me senté despacio. La pantalla seguía encendida. El archivo Eknalit estaba abierto otra vez. Yo no lo había abierto. Y ahora había una segunda línea debajo, tiempo de adaptación, en curso. Mi mente intentó buscar lógica. Algoritmos que reaccionan al comportamiento. Scripts automatizados. Pero nada explicaba la sincronía con mis pensamientos. Nada justificaba esa sensación de que el sistema no solo registraba acciones, sino estados. Me llevé las manos a la cara. Estaban frías. Demasiado frías. Miré el reloj de la esquina de la pantalla. 2:17, mi corazón dio un salto. Miré el reloj de pared. 2:23, volví a la pantalla. 2:17, parpadeé varias veces. Reinicié el sistema manualmente. La pantalla se apagó. Oscuridad total. En ese reflejo negro volví a ver algo detrás de mí. Esta vez más definido. No una figura clara. Más bien una alteración en la oscuridad. Una zona donde el negro parecía más denso. Donde la ausencia de luz tenía forma. No me giré de inmediato. Me obligué a mirar directamente esa zona en el reflejo. La sensación de presión en el pecho aumentó. Lentamente, esa zona oscura pareció inclinarse hacia mí. No avanzó físicamente. Pero la percepción de cercanía se intensificó. Como si la distancia entre nosotros fuera conceptual y no espacial. Giré de golpe. La habitación estaba vacía. Pero el aire detrás de mí estaba más frío. Mi respiración salió en una nube leve que no debería haber sido visible. No hacía tanto frío. Toqué la pared. Estaba helada. El resto del apartamento no. Solo esa sección exacta donde había percibido la presencia. Retrocedí un paso. Mi mente empezó a formular una posibilidad que no quería aceptar. Tal vez el monitoreo no era digital. Tal vez los archivos no eran el origen. Tal vez eran el canal. Un punto de acceso. Un filtro que, al abrirse, permitía algo más que información. Algo que no necesitaba cables ni cámaras. Algo que operaba a través de la atención. Porque eso era lo que yo había hecho durante horas, prestar atención. Focalizarme. Abrirme. La vibración volvió, esta vez acompañada de un leve sonido húmedo, como una respiración contenida muy cerca de mi oído izquierdo. Me quedé inmóvil. Sentí el calor de un aliento que no era mío rozando la piel. No me tocó. No hubo contacto físico. Pero la proximidad era innegable. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un estremecimiento violento. Un impulso de correr. Pero no corrí. Porque comprendí que correr implicaría aceptar que algo estaba ahí. Y si estaba ahí, ya me había alcanzado. Cerré los ojos. Intenté pensar en algo cotidiano. En el sonido del tráfico diurno. En conversaciones normales. Pero cada pensamiento parecía rebotar contra una superficie invisible y regresar deformado. Como si mi mente ya no fuera completamente privada. Abrí los ojos. La pantalla del computador volvió a encenderse sola. El sistema había iniciado. Sin que yo tocara nada. Y en el centro, una ventana emergente sin bordes mostraba mi propia imagen. No era una cámara activa. No había indicador verde. Era un reflejo capturado desde el monitor apagado minutos antes. Mi rostro mirando hacia atrás. Pero no exactamente igual. En la imagen, mis ojos no estaban enfocados en la pantalla. Estaban ligeramente desviados. Como si estuviera mirando a alguien justo detrás del dispositivo. Un nuevo texto apareció debajo de la imagen, sincronización casi completa. Sentí que el tiempo se comprimía. Que cada segundo era más pesado que el anterior. Intenté cerrar la ventana. No respondía. Intenté apagar el equipo manteniendo presionado el botón. Nada.
La imagen comenzó a actualizarse en tiempo real. Mi reflejo moviéndose con una fracción de retraso. Pero en un momento específico, mi reflejo sonrió. Yo no. Me llevé la mano a la boca. En la pantalla, el reflejo bajó la mano un segundo después que yo. Y la sonrisa permaneció apenas un instante más. Fue entonces cuando entendí que la observación bidireccional no era solo vigilancia. Era intercambio. Algo estaba aprendiendo mis gestos, mis pausas, mi forma de respirar, adaptándose, integrándose. El pitido en mis oídos se intensificó hasta convertirse en un zumbido constante. La habitación parecía más pequeña, el aire más escaso. Y en medio de ese ruido interno, escuché claramente una voz. No provenía del exterior. No vibró en el aire. Fue interna. Pero no parecía mía. Registro aceptado. Me quedé paralizado. Porque no sonó como amenaza. Sonó como confirmación administrativa. Como si hubiera completado un proceso que empezó mucho antes de que yo lo notara. La pantalla se oscureció de nuevo. Esta vez sin reflejo. Solo negro absoluto. Me vi obligado a enfrentar la posibilidad más inquietante de todas, que la presencia no estuviera en la habitación. Que no estuviera detrás de mí. Sino que ahora estuviera, aquí. En el espacio entre pensamiento y percepción. En ese margen donde decides si algo es real o imaginado. Desde esa noche, hay momentos en que mis movimientos se sienten ensayados. Como si no fueran del todo espontáneos. A veces pienso en cerrar los ojos y siento una resistencia mínima, casi imperceptible, como si alguien más prefiriera que permanecieran abiertos. No he vuelto a abrir ningún archivo. No he recibido más mensajes. Pero el reloj digital del computador, cada madrugada, marca 2:17 durante exactamente 7 segundos antes de avanzar. Y en esos 7 segundos, el silencio se vuelve expectante. No hay más vibraciones. No hay respiraciones audibles. Solo una certeza creciente de que el proceso no terminó cuando cerré la carpeta. Porque quizás nunca se trató de documentos. Quizás siempre se trató de acceso. Y cuando el acceso es mutuo, la separación deja de existir. Si ahora mismo sientes que alguien podría estar escuchando contigo, no es imaginación. No es sugestión colectiva. A veces, la atención es una puerta. Y una vez que la cruzas, algo más aprende a cruzarla también. Y aunque apagues la luz, aunque cierres la pantalla y contengas la respiración, hay presencias que no necesitan espacio físico para permanecer. Algunas solo necesitan que las hayas notado una vez. Y si alguna vez decides mirar tu reflejo en una pantalla negra y te parece que tarda un segundo en imitarte, no intentes corregirlo. No intentes probar que estás solo. Porque en el momento exacto en que intentas comprobarlo, ya hay algo comprobándote a ti. Aquí, ahora, mientras escuchas cada palabra y el silencio entre ellas se vuelve más profundo, recuerda que la observación es bidireccional. Y aunque no lo veas, aunque no lo oigas respirar detrás de ti, aunque tu habitación parezca intacta, la presencia continúa. No estás solo.